I don't have any hair on my head right now. I was afraid the barbers would think as much, so I started cutting my own hair, and I accidentally, the dividers went off, and I made an S in my head. Right. And I had to, from that point on, shave it all off to keep it even. Yeah. Because I didn't want to go into and listen to the barber say I was scared. ¿Tiene un boxeador favorito? ¿Quién es? Para muchos, George Foreman, uno de los mejores boxeadores de la historia del boxeo, fue invicto y alcanzó una gloria inimaginable sobre el ring. Pero detrás de esa aureola hay historias estremecedoras, rincones oscuros que no han sido desvelados. ¿Qué verdad se oculta? ¿Cambia la forma en que percibimos esta leyenda? Exploremos toda la historia para encontrar la respuesta. De una infancia problemática a la gloria del boxeo. En primer lugar, conozcamos su infancia. El 10 de enero de 1949, George Edward Foreman nació en la pintoresca comunidad de Marshall, Texas, en los Estados Unidos de América. Entre los 7 hijos que Nancy y J. D. Foreman, él fue el quinto niño en nacer. Fue su madre quien se quedó en casa para criarlo mientras su padre trabajaba en el tren. Debido a la inestabilidad económica de la familia, finalmente se trasladaron al Fifth Ward de Houston. Los primeros años de la vida de Foreman se vieron muy influidos por las difíciles circunstancias en las que creció. Se inició en la vida en el Fifth Ward, donde se crió. Sus actividades académicas eran irregulares. Como consecuencia de su falta de interés por lo académico, a menudo se encontraba en dificultades. Según su propia perspectiva personal, era un joven combativo. Las cosas que has tenido en la vida son las cosas que deseas en la vida, independientemente de dónde vengas. El imponente y fuerte Foreman desarrolló una actitud dura como mecanismo de defensa frente a los retos que le planteaba su entorno. La vida en el hogar de Foreman no le proporcionó mucho refugio frente a las dificultades a las que se enfrentaba en la calle. Además de las dificultades económicas y las turbulencias familiares, la relación con sus padres era tensa. Cuando la tensión llegaba a un punto en que era demasiado para Foreman, abandonaba su casa durante muchos días en busca de paz y, a veces, incluso de problemas. Los locales de juego y las salas de billar eran sus lugares habituales, y fue allí donde aprendió a jugar para ganar dinero. A los 15 años, Foreman ya no iba a la escuela, dado que carecía de educación formal y tenía pocas oportunidades. Parecía condenado a pasar su vida realizando trabajos serviles. Sin embargo, en 1965 ingresó en el Job Corps, lo que supuso un giro decisivo en su vida. La necesidad de tener una cama y una comida consistente fue el principal factor motivador de mi decisión, más que cualquier objetivo laboral concreto que tuviera en mente. Como consecuencia de mi hambre constante, la comida siempre ha sido una fuente de inspiración para mí. Nunca fui capaz de consumir alimentos suficientes para mi cuerpo. Mientras tanto, me moría de hambre. Foreman fue trasladado a una institución de formación profesional en Oregón bajo los auspicios del Job Corps. El deporte del boxeo le fue presentado por primera vez en este lugar. Doc Broadus, supervisor y entrenador de boxeo del centro, instó a Foreman a participar en el boxeo. Doc Broadus se fijó en el poder y la fuerza inherentes de Foreman en este deporte. El boxeo dio a Foreman una salida para su furia y un foco para su energía que nunca antes había experimentado. Aunque al principio estaba indeciso, pronto descubrió que el boxeo se había convertido en su nueva pasión. Además, el boxeo fue el primer deporte que aportó a Foreman una disciplina y una organización que nunca antes había experimentado. Foreman no solo aprendió de Broadus los principios de este deporte, sino también la importancia de la disciplina, el entrenamiento y la preparación. Estas lecciones se extendieron más allá de los confines del cuadrilátero y tuvieron un impacto en su comportamiento, así como en su visión de la vida. Casi de inmediato, las habilidades de Foreman en el ring se hicieron evidentes. Tras dominar las pruebas a nivel local, pasó rápidamente a competir a nivel nacional. Los ojeadores y entrenadores se fijaron en sus rápidos progresos y su enorme potencia, que llamaron su atención. Foreman compitió por Estados Unidos en los Juegos Olímpicos celebrados en Ciudad de México en 1968, solo 3 años después de haberse puesto su primer par de guantes de boxeo. Foreman, que tiene 19 años y mide 1,9 metros, compite en la 19ª Olimpiada por la última medalla de oro de la competición. Nació y creció en Pleasantville, California, y actualmente trabaja como instructor en un centro de formación profesional. El hecho de que George vaya a por el ruso Ioannis Tsipoulos hace que este deba ser el momento más memorable de su vida. Y ahí está George, de pie en medio del cuadrilátero, exhibiendo con orgullo la bandera de los Estados Unidos de América ante miles de espectadores.
su triunfo en la categoría de pesos pesados de boxeo en los Juegos Olímpicos, que le valió la medalla de oro, no fue solo una victoria personal para él, fue también la conclusión de una tremenda transición a lo largo de su carrera, de las turbulentas calles del Fifth Ward de Houston a subirse al podio olímpico. George Foreman no solo había descubierto el boxeo, sino que a través de él había descubierto también una nueva dirección y un nuevo propósito en la vida. Ambos descubrimientos fueron posibles gracias al boxeo. Era solo el principio de lo que se convertiría en una famosa carrera en el boxeo profesional y más allá de lo que esta victoria olímpica fue el comienzo. Alguien también mencionó que tienes el potencial de ganar miles, porque no me importa, dije. Sin embargo, alguien me dijo que tenía potencial para ganar $1 millón. Expresé mi convicción de que sería boxeador. Lo que cambió el curso de los acontecimientos fue ese mismo momento. El comienzo de la carrera profesional de George Foreman en el boxeo estuvo definido por un éxito excepcional, y progresó hasta convertirse en un legado caracterizado por notables remontadas e increíbles combates. Su rápido paso de campeón olímpico a campeón mundial de los pesos pesados se definió por su enorme potencia y su presencia dominante en el cuadrilátero. Su ascenso fue el resultado directo de sus logros. 1968 fue el año en que Foreman hizo su transición de amateur a profesional. En poco tiempo, Foreman se estableció como figura prominente en la división de los pesos pesados. Esto lo consiguió con la ayuda del entrenador Tex Adler y la experiencia promocional de Bob Arum. Durante su primer combate como profesional, que tuvo lugar el 23 de junio de 1969 en Nueva York contra Don Woolham, logró imponerse fácilmente a su rival. Tomé rápidamente la delantera en el combate aguantando 19 durante mucho tiempo y haciéndome con la ventaja. Este tipo era demasiado incómodo y huía de las cosas con demasiada frecuencia. Sin embargo, tenía la intención de empezar con el que me opusiera resistencia, como ya le había dicho. Esto es lo mucho que hizo. La victoria que logró Foreman marcó el comienzo de una serie de combates en los que su enorme potencia y su fuerte estilo dominaron por completo a sus oponentes. En el transcurso de sus primeros 37 combates profesionales, Foreman se mantuvo invicto, y ganó prácticamente todas estas batallas. Se impuso a rivales difíciles, como George Chodolo, Joe Ken Roman y Gregorio Peralta, que figuraron entre sus primeras victorias especialmente notables. La amenazadora presencia que llevaba al cuadrilátero, junto con su potencia, le convirtieron en un contendiente del que desconfiaban sus rivales. Gracias a la reputación de Foreman como formidable retador de los pesos pesados, pudo conseguir un combate por el campeonato contra Joe Frazier, que era el actual campeón. Este combate, que se anunció como Sunshine Showdown, tuvo lugar el 22 de enero de 1973 en Kingston, Jamaica, y contó con Foreman compitiendo contra Frazier. A la luz del hecho de que el 20% no es ni de cerca lo que Joe Frazier va a ganar, no quiero ser tan humilde como él, así que, para que vengáis a verme hacer algo, tengo que salir ahí fuera y predicar, alardear, suplicar y planear, y tengo que haceros creer que soy un mono o algo así. El día en cuestión es el día en que Joe Frazier y yo nos declararemos la guerra. Efectivamente, así fue. La potencia de Foreman se puso de manifiesto al vencer a Frazier 6 veces en solo 2 asaltos, ganando finalmente por técnica y asegurándose el título de campeón mundial de los pesos pesados. Al final del segundo asalto, se acabó. George Foreman tiene el título de campeón del mundo en la división de peso pesado. Esta victoria fue una declaración a la comunidad del boxeo profesional. No bastaba con decir que Foreman era un aspirante, era un campeón dominante. Foreman defendió con éxito su campeonato en 2 ocasiones tras su victoria sobre Frazier. Una de estas ocasiones fue una famosa pelea contra Ken Norton, que tuvo lugar en Caracas, Venezuela, en el año 1974. El estatus de Foreman como poderoso campeón se cimentó aún más cuando ganó la pelea contra Norton por técnica en el segundo asalto. El desafío al que se enfrentó George Foreman. Su primer combate contra Muhammad Ali, que se conoció como el Rumble in the Jungle y tuvo lugar el 30 de octubre de 1974 en Kinshasa, Zaire, actual República Democrática del Congo, fue uno de los combates más renombrados de la historia del boxeo. El ascenso de Foreman a la fama en el mundo del boxeo condujo al primer combate de Foreman contra Ali, a escala mundial. Este combate fue más que un simple acontecimiento deportivo, fue un espectáculo. Muhammad Ali, que ya era una personalidad conocida en el deporte del boxeo, era más joven y parecía más fuerte. La lucha tuvo lugar en un contexto de enorme atención mediática. Mobutu Sese Seko, el gobernante de Zaire,
Aprovechó el acontecimiento para atraer la atención de todo el mundo, con un récord invicto y la mayoría de los observadores esperando que se impusiera debido a su fuerza abrumadora. Foreman afrontó el combate con una sensación de seguridad en sí mismo. Ali comenzó el combate utilizando una táctica que más tarde se conocería como rope dope. En esta táctica, Ali se apoyaba contra las cuerdas, lo que ofrecía a Foreman la oportunidad de realizar fuertes movimientos que Ali bloqueaba o evadía. Aprovechando el estilo de lucha de Foreman, fuerte pero con un gran consumo de energía, se desarrolló esta estrategia para agotarle. En el transcurso de los asaltos, la táctica de Ali se hizo cada vez más evidente. Foreman, que no estaba acostumbrado a luchar durante largos periodos de tiempo y que gastaba energía con cada movimiento, empezó a sentirse agotado. A medida que avanzaba el octavo asalto, Ali aprovechó el cansancio de Foreman para desencadenar una sucesión de acciones que le dieron la victoria. Foreman sufrió su primera derrota en su carrera profesional durante este combate. Hoy les he transmitido que sigo siendo el mejor de todos los tiempos. Nunca había perdido en un combate de boxeo. Yo era el individuo más poderoso y duradero de todo el mundo. Acabé ganando a este hombre. Esto afectó a la carrera de Foreman, así como a su estado mental. Fue en 1977 cuando sufrió una derrota a manos de Jimmy Young, lo que le llevó a retirarse del boxeo por primera vez. Había peleado 5 veces más, ganando los 5 combates. Durante el combate con Young, Foreman tuvo una experiencia y una visión difíciles causadas por un golpe de calor. Este suceso le llevó a convertirse al cristianismo y a cambiar el camino que llevaba en la vida. Fue un punto de inflexión para mí. Tras la conclusión de un combate de boxeo, volví a los vestuarios en un esfuerzo por calmarme, deambulé repetidamente. Por fin, no puedo ganar esta lucha, aún no lo he asumido. Durante los 10 años que Foreman pasó prejubilado, cumplió su compromiso con su familia y la sociedad ordenándose sacerdote y dedicándose a su trabajo. Regresó al boxeo en 1987 con nuevos bríos y un comportamiento más tranquilo que contrastaba significativamente con su anterior presencia pública. Sin embargo, el cuadrilátero le atrajo de nuevo y volvió a pelear con nuevos bríos. Nueva vida e icono empresarial. Tras un paréntesis de 10 años, George Foreman regresó al boxeo profesional en 1987 por motivos personales y económicos. Según el propio Foreman, una de las razones clave de su regreso fue la necesidad de apoyo financiero. Su familia se estaba ampliando, y él necesitaba mantenerla a la vez que financiaba el centro juvenil que había construido. Para dar una explicación a su regreso, declaró: "No salí del retiro porque echaba de menos que me metieran en la cabeza la acción que me había faltado. La pobreza fue el único factor. No había nada en la vieja cartera". ¿Cuál fue la mayor cantidad de dinero que ganó en un combate? $12 millones. Por otra parte, Foreman también habló de una motivación más profunda y personal para su regreso al cuadrilátero. Para demostrar que la edad no era un obstáculo, deseaba ponerse a prueba y ver si podía recuperar la fama que había alcanzado anteriormente. Su reaparición estuvo marcada por un sentimiento de misión, un impulso por demostrar que sus habilidades y su fuerza seguían intactas. Estaba decidido a conseguirlo. Como Foreman explicó a la prensa, quería demostrar que si uno se cuida, no está acabado a los 40 o incluso a los 50 años. Tras su regreso, George Foreman disputó una serie de combates bastante espectaculares. A partir de 1987 y hasta su retirada definitiva en 1997, disputó un total de 31 combates, ganando 27 de ellos. Su regreso no fue solo una novedad, sino una demostración de su talento inquebrantable y su tenaz empuje. El combate que tuvo lugar el 19 de abril de 1991 contra Evander Holyfield fue quizá el más importante que disputó durante su regreso. Foreman sorprendió a mucha gente al llegar hasta el final con un campeón considerablemente más joven. Gracias a su actuación, Foreman se ganó el respeto del público. El combate fue extremadamente competitivo. Tras el combate, hizo el famoso comentario de que la edad no es más que un número. No importa la edad que tengas, lo que importa es cómo eres hoy. A la edad de 45 años, Foreman hizo historia al recuperar el campeonato de los pesos pesados y ganar a Michael Moorer, que entonces tenía 26 años. Esta victoria tuvo lugar el 5 de noviembre de 1994. Tras vencer a Moorer en el 10º asalto, Foreman consiguió alzarse con el campeonato y convertirse en el campeón de los pesos pesados más veterano de la historia de este deporte. Fue un éxito culminante en la carrera de Foreman, que declaró: "Esta victoria es para todos mis amigos de la residencia de ancianos y para todos los que están en la cárcel".
Esta victoria representa un logro significativo para Foreman, en su último combate, que tuvo lugar el 22 de noviembre de 1997. George Foreman se enfrentó a Shannon Briggs, en un combate cargado de polémica. Muchos observadores opinaron que Foreman había hecho lo suficiente para obtener la victoria. Por otro lado, los jueces concedieron la victoria a Briggs por mayoría. Tras la conclusión de este combate, Foreman tomó la decisión de poner fin a su carrera como boxeador, poniendo fin a una de las carreras más extraordinarias de la historia de este deporte. Cuando se le pidió a Foreman que reflexionara sobre su carrera y su eventual retirada, destacó el crecimiento espiritual y personal que le ofreció el boxeo más que los componentes financieros o competitivos del deporte. Una vez le oí decir que el boxeo es similar al jazz. Cuando algo es mejor, menos gente puede disfrutarlo. Sacar del boxeo lo que meto fue el lema de mi vida profesional. Me esforcé mucho y fui recompensado con muchos éxitos. La segunda retirada de Foreman supuso el final de su aventura como boxeador, pero no representó el final de su existencia pública. Tras su retirada del deporte del boxeo profesional, Foreman experimentó una transformación en su carácter público, pasando de ser un púgil aterrador a una celebridad apuesto y simpático. Este cambio le permitió acceder a una gran variedad de oportunidades en los campos de la publicidad y los negocios. Ha participado en la industria de los medios de comunicación en diversas funciones, como la producción de su propia comedia y de un reality show televisivo. Además, ha escrito varios libros, entre ellos Memorias y Cocinas, que reflejan su filosofía de vida. Su participación en George Foreman Grill, por otra parte, fue la más significativa y lucrativa de todas sus iniciativas comerciales. Cuando se presentó por primera vez a mediados de los años 90, el grill no era más que otro artilugio de cocina eléctrico diseñado para reducir la grasa permitiendo que fluyera fuera de la comida una vez cocinada. El aparato en sí no hacía mucho por diferenciarse de los muchos otros aparatos comparables que había en el mercado. Antes de que Foreman se convirtiera en el embajador de la barbacoa, los creadores originales de la parrilla tuvieron dificultades para comercializar con éxito el aparato. La historia que se contaba sobre la barbacoa sufrió un cambio considerable una vez que Foreman dio su aprobación. Esta parrilla ya no era solo una parrilla. Como resultado, se convirtió en la máquina de asar de George Foreman, que era delgada y media y reducía la grasa. En cuestión de minutos, mi equipo de asado magro y reductor de grasas con calentador de granero integrado tiene la capacidad de producir comidas a la parrilla con un sabor fantástico. Y lo mejor es que elimina la grasa. El éxito del producto puede atribuirse a una serie de factores, entre ellos su actitud atractiva y de confianza, así como un brillante enfoque de marketing que hacía hincapié en la salud y la comodidad, y su cambio personal de atleta pesado a boxeador retirado preocupado por su salud. Si quiere darse un festín digno de un rey, no hay nada más delicioso que un jugoso filete servido en pan de masa madre. Foreman no se limitó a dar su nombre a la barbacoa. A través de su participación en infomerciales de televisión y programas de entrevistas, promocionaba enérgicamente el producto, describiendo con frecuencia cómo utilizaba personalmente la parrilla para llevar un estilo de vida saludable. El producto que antes se consideraba un electrodoméstico de cocina corriente se convirtió en una pieza esencial en los hogares de millones de personas gracias a su respaldo. La parrilla George Foreman se convirtió en un fenómeno cultural. Vendió más de 100 millones de unidades en todo el mundo. A pesar de los comentarios iniciales sobre la viabilidad del producto, los ingresos que Foreman recibió por su carrera como boxeador fueron muy inferiores a la cantidad que ganó por su relación con la parrilla, que se calcula que superó los 150 millones de dólares. Teniendo en cuenta los derechos de autor y los patrocinios asociados a la parrilla, algunos informes afirman que Foreman ganó mucho más de 200 millones de dólares. El éxito financiero que Foreman alcanzó con el patrocinio de la parrilla es un ejemplo perfecto de un raro caso en el que un deportista ganó mucho más dinero con iniciativas comerciales que con su deporte principal. Es habitual destacar esta historia de éxito como una ilustración perfecta de cómo la marca personal, cuando se combina con un enfoque estratégico para dirigir los negocios, puede conducir a resultados extraordinarios. Es posible crear una empresa comercial de éxito combinando una personalidad conocida con un producto que conecte con el gran público, como demostró la perspicacia empresarial de George Foreman y el notable éxito de la parrilla George Foreman. La parrilla, que en un principio se consideró un simple producto, se elevó a la categoría de nombre familiar como resultado del poder de una marca excelente y de la credibilidad personal de George Foreman.
la forma en que los jugadores ven y buscan patrocinios y perspectivas comerciales. Después de sus carreras deportivas se vio muy afectada como resultado de este empeño, que no solo aseguró su futuro financiero, sino que también mejoró su situación económica. Además, hazle saber que ha sido enviado por el rey de la parrilla. Marque el número inmediatamente. La vida pública de George Foreman se caracteriza sobre todo por sus logros en el cuadrilátero de boxeo y su talante genial como empresario. Por otra parte, su vida ha estado marcada por una serie de complejidades y dificultades, algunas de las cuales son menos conocidas por el gran público. Esto es algo habitual entre las personas prominentes. Estas características se centran sobre todo en su infancia, el comienzo de su carrera como boxeador y sus dificultades personales, todo lo cual ha desempeñado un papel en la formación de la persona que es ahora. En sus inicios como boxeador, Foreman mostraba una conducta pública que se caracterizaba por ser la de una figura peligrosa. No solo preocupaba por sus habilidades físicas dentro del ring, sino también por su personalidad supuestamente antagónica fuera de él. En los años previos a su despertar espiritual en 1977, Foreman era percibido con frecuencia como un individuo estoico. Reconocía que era una persona muy enfadada y que utilizaba el boxeo como medio para descargar sus frustraciones. Era un tigre, un buen boxeador, pero estaba perdido y furioso, dijo Foreman al recordar sus días antes de convertirse al cristianismo. La gestión de una familia tan numerosa ha supuesto para Foreman una serie de obstáculos. Tiene 12 hijos. En El Candelero, ha habido relatos de relaciones que se han tensado, así como de las dificultades que conlleva sobrellevar la dinámica familiar. Las dificultades que Foreman ha encontrado para mantener tanto su intimidad como su unidad son problemas graves, a pesar de que no se mencionan ampliamente. Antes de sus acuerdos de patrocinio, George Foreman tuvo que hacer frente a importantes dificultades comerciales, como inversiones y mala gestión financiera. A pesar de la enorme popularidad del George Foreman Grill, una época de tremendas dificultades financieras se reflejó en su decisión de volver al boxeo en 1987, motivada en parte por consideraciones financieras. Una historia muy querida por el gran público es la del cambio de Foreman de furioso boxeador adolescente a amable hombre de negocios. Por otro lado, esta transición también ha dado lugar a malentendidos sobre su personalidad y su historia, que a menudo pasan por alto los matices de su vida anterior. En una ocasión comentó que, cuando la gente ve a George Foreman, sonríe y recuerda la parrilla, pero ignora el viaje que tuvo que recorrer para llegar hasta aquí. Para tener un conocimiento completo de la personalidad de Foreman, es esencial conocer a fondo estos aspectos más inquietantes de su vida. El hecho de que fuera capaz de superar estos retos y realizar grandes cambios en su vida es tan importante como cualquiera de sus otros logros públicos, ya que ofrece una imagen matizada de resiliencia y redención. Desde el año 2024, George Foreman ha seguido activo y participando en diversas actividades fuera del ring de boxeo. Predicar, hablar en público y ser propietario de un negocio son solo algunas de las cosas en las que Foreman sigue participando, a pesar de tener ya más de 40 años. Actualmente ejerce como predicador en la Iglesia del Señor Jesucristo, que él mismo fundó en Houston, Texas. Desde su retirada del boxeo, ha asumido un enorme compromiso con su comunidad y su fe. Este ha sido un aspecto importante de su vida en este momento. Vida familiar. George Foreman no solo fue un hombre muy conocido en el mundo del boxeo, sino también un tipo apasionado que experimentó grandes éxitos y fracasos en su matrimonio. Su último matrimonio, con Mary John Martelly, duró más de 4 décadas. Hasta su muerte en 2025, estuvo casado un total de 5 veces, y su último matrimonio duró casi 4 décadas. Fue en 1971 cuando Foreman se casó por primera vez con Adrienne Calhoun. En aquel momento, Foreman se encontraba en la cima de su carrera boxística, tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1968 y convertirse en campeón del mundo de los pesos pesados. El matrimonio duró un total de 3 años antes de que la pareja se divorciara en 1974. A pesar de que su matrimonio llegó a su fin, Adrienne nunca dejó de mostrar su admiración por Foreman, a quien veía como un individuo poderoso a la par que apasionado. 1977 fue el año en que Foreman se casó por segunda vez con Cynthia Lewis, 3 años después del primer matrimonio. Sin embargo, este periodo estuvo marcado por cambios significativos en su vida. En 1977, Foreman pasó por una experiencia difícil, y luego se volvió hacia una vida religiosa. Existe la posibilidad de que el matrimonio de Foreman con Cynthia se viera afectado por el inesperado cambio en sus ideas y estilo de vida.
lo que finalmente condujo a su divorcio en 1979. Unos años más tarde, Foreman se casó con Sharon Goodson en 1981, pero el matrimonio solo duró un año, según algunos informes. Fue difícil para ambos establecer puntos en común debido a las disparidades en sus personalidades y en la forma en que vivían sus vidas. Sharon mencionó en una ocasión que Foreman, a pesar de ser un tipo ingenioso y vivaz, también era bastante serio en cuanto a sus propósitos personales y principios religiosos, lo que en ocasiones causaba tensiones en la vida familiar. En los años inmediatamente posteriores a su ruptura con Sharon, Foreman mantuvo un romance con Andrea Skeet, y ambos acabaron contrayendo matrimonio en 1982. En el transcurso de este periodo, Foreman se interesó cada vez más por los esfuerzos misioneros y estableció varios centros comunitarios con el propósito de prestar ayuda a los jóvenes. El divorcio de la pareja finalizó en 1985, lo que indica que el matrimonio con Andrea no sobrevivió mucho tiempo. En 1985, George Foreman se casó con Mary Joan Martelly, la dama que permaneció a su lado durante las 4 décadas siguientes, hasta su fallecimiento. Este fue el matrimonio más largo y estable de Foreman. Al mismo tiempo que esposa de Foreman, Mary Joan fue también su compañera, proporcionándole apoyo tanto en su vida profesional como personal. A lo largo de su vida en común, Mary Joan siempre contribuyó de forma significativa a los esfuerzos de Foreman por encontrar un equilibrio saludable entre su vida profesional, su vida familiar y sus creencias religiosas. Le ayudó a cuidar de los niños, apoyó sus actividades benéficas y desempeñó un papel importante en la gestión de proyectos empresariales, incluida la marca George Foreman Grill. Siempre se supo que Mary Joan era una persona serena y bien informada que proporcionaba a Foreman apoyo espiritual. Con su ayuda, Foreman pudo superar muchas situaciones difíciles, como su vuelta al ruedo a los 40 años y las dificultades que tuvo en su empresa. En el pasado, Foreman ha declarado que Mary Joan fue la persona que le ayudó a ver plenamente la importancia de la estabilidad en el contexto de un matrimonio. Foreman siempre ha mantenido una estrecha relación con sus hijos, a pesar de que sus anteriores matrimonios no perduraron. 5 de los hijos de Foreman son varones, mientras que 7 de sus hijos son hijas. El hecho de que todos sus hijos se llamen George Edward Foreman es uno de los aspectos más distintivos de su familia. Sus hijos varones se llaman George Jr., George 3, Mang, George 4, Big Will, George V, Red, y George B, Little Joy, entre otros. Cuando se le preguntó por su decisión de darles un nombre, Foreman dijo, quería que mis hijos tuvieran un vínculo fuerte. Les dije, si uno sube, subimos todos. Si uno cae, todos nos levantamos. Mientras Jorge III seguía los pasos de su padre dedicándose al boxeo y a los negocios, Jorge IV apareció en el programa de telerrealidad American Greed en 2017. Natalia, Leola, Freda, Michi, Georgetta, Isabella y Courtney son las 7 niñas que pertenecen a Foreman y son sus hijas. Freda, Michi y Georgetta son sus hijas de relaciones anteriores, mientras que Natalia y Leola son sus hijas con Mary Joan Martelly, ya que son sus hijas con ella. 2 de los hijos de Foreman, Isabella y Courtney, fueron adoptados por él en 2009 y 2012, respectivamente. Tras seguir los pasos de su padre, Freda Foreman siguió una carrera en el boxeo, compitió profesionalmente y tuvo un récord de 5-1 antes de dejarlo en 2001. Desafortunadamente, falleció en 2019, dejando a Foreman en un estado de profunda tristeza. Tenía 42 años en el momento de su muerte. Isabella Foreman, residente en Suecia, es una conocida bloguera bajo el alias Bella Neutella desde el año 2010, cuando empezó a documentar sus viajes y experiencias. Estoy muy agradecido por haber visto este video. Por favor, deja un like y suscríbete si te ha gustado, para ver el último video con tus famosos favoritos. Síguenos en el siguiente video. Nos vemos allí.